Vamos a conversar con Luis Villanueva Carvajal. Él es un líder social, pero además tiene el importante cargo de secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. ¿Qué tal, señor Villanueva? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días y muy agradecido por esta oportunidad para poder expresar cuál es la posición de los trabajadores en este proceso social que está viviendo el país. Hablando de movilizaciones que yo mencionaba más temprano, ¿ustedes creo que tienen pendiente una marcha el día de mañana? Sí, mañana 24 de noviembre a las 11 de la mañana estamos movilizándonos los trabajadores de varios sectores que somos afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú, en la que estaremos demandando pues una plataforma de lucha que esperamos sea escuchada por este gobierno transitorio y que sea declarado de emergencia nacional, ¿no? ¿Es una marcha solo en Lima o es a nivel nacional? Es una convocatoria nacional, lo hemos denominado una jornada nacional de lucha, porque cada gremio en su jurisdicción la va a desarrollar de acuerdo a sus características, ¿no? Más o menos, ¿de cuántos trabajadores en construcción civil estamos hablando? Bueno, a nivel nacional somos 350.000 trabajadores que estamos demandando empleo. Hay alrededor de 100.000 trabajadores que están en obra por la recuperación del sector, pero es vamos a decir, una recuperación todavía incipiente. Hay mucho desempleo abierto y esa es una de las demandas que estamos planteando el día de mañana, porque creemos que este gobierno transitorio tiene muy poco tiempo de gestión y entonces se tiene que dedicar a tareas concretas, ¿no? Una de ellas es que tiene que resolver el problema económico. Dos, también la pandemia, que es una amenaza, la segunda ola es eminente. Hay informaciones oficiales que están anunciando ello y yo creo que el gobierno, las autoridades y también la ciudadanía tenemos que tomar las previsiones respectivas para no sufrir las calamidades que ya hemos sufrido, ¿no? Correcto. Y el tercer punto son las elecciones, ¿no? Tiene que garantizar un proceso electoral transparente, ¿no? Así es, así es. Mencionaba también que ustedes están pidiendo el cambio de constitución y cuando mencionan ustedes eso, que es uno de los motivos también de la marcha de mañana, ¿es para que este gobierno promueva la nueva constitución, digamos, o están hablando ustedes de que el nuevo gobierno que elijamos tenga en cuenta eso? Mire, yo lo vuelvo a repetir, este es un gobierno de transición y tiene facultades limitadas. Es cierto que el Perú tiene problemas estructurales que lo venimos anunciando durante años y que no se han tomado las medidas pertinentes. Nosotros creemos que no solamente es la corrupción, la falta de capacidad de gasto, la falta de técnicos, sino que en verdad necesitamos un cambio de constitución, un nuevo pacto social. ¿Por qué? Porque hay que reestructurar el Estado, hay que hacer una revisión de la forma como está diseñado el Estado y esto, por supuesto, no lo va a hacer este gobierno. Claro. Eso es tarea del próximo gobierno, pero este gobierno sí puede sentar las bases. Creemos nosotros que en el mismo día de las elecciones, en abril del próximo año, se puede agregar una cédula, una ánfora y se puede preguntar al pueblo si está de acuerdo o no con el cambio de una nueva constitución. Claro, eso no es cambiar la constitución, es solamente plantearle una consulta, un referéndum, que eso creemos que es lo normal, porque la constitución creemos que es la madre de muchos problemas. Actualmente hemos sufrido, por ejemplo, este cambio inmediato de presidente de la República basado en procedimientos que la Constitución establece. Entonces ahí hay vacíos que hay que corregir, ¿no? También, que el tribunal no quiso corregir. No, ya lo ha corregido. Acordémonos que en la época de Toledo también se le quiso vacar, se hicieron consultas en 2004, porque antes se podía vacar con 61 votos. Y lo levantó, creo. Se levantó. Entonces no es fácil conseguir 87 votos. Lo que pasa es que ha habido una coincidencia, no digamos de intereses, sino una coincidencia de condiciones, porque teníamos un presidente muy cuestionado, con actos de corrupción, y la corrupción es muy susceptible en el Perú. Él podrá decir lo que sea, porque el derecho a la defensa es un derecho fundamental, pero hay evidencias muy profundas.
Y además esto ha habido fracasos pues en la política de salud. Sí. No se han sincerado las cifras de muerte. Ahora, lo que no me queda claro es si se fracasó en el tema de salud, ¿cómo al señor Sagasti se le ocurre convocar de nuevo a la ministra Pilar Macetti? Sí, pues hay cuestiones que no quedan muy claras. Inclusive se está cuestionando al propio ministro del Interior, sí, porque él ya ha sido viceministro de ese sector, además está en debida, ¿no? Que tiene que ver con narcotráfico, y donde el narcotráfico lamentablemente está aumentando. Entonces pero hay que darle, vamos a decir, el beneficio de la duda, porque no ha tenido mucho tiempo, y además creo que personas con mejor preparación no han querido comprometerse con un gobierno tan efímero como el que tenemos. De acuerdo. Desmenucemos un poquito, en la medida de lo posible, la situación laboral, económica de los trabajadores en construcción civil. ¿Cómo está su situación, la de ellos? Porque es particular, ellos no están pues en una fábrica o en una oficina ni nada, sino que lo de ellos es eventual, me parece. La situación de los trabajadores en general en el Perú es muy difícil. Atravesamos situaciones críticas. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos denunciado nosotros. Primero, que me voy a referir a la Constitución, es una Constitución que privilegia un país primario exportador, ¿no? Sí. Nosotros siempre como trabajadores siempre hemos dicho que tiene que haber una diversificación productiva en el Perú. La materia prima no tiene que salir en bruto, tenemos que por lo menos procesarla, ¿no? aquí para generar empleo. Entonces no hay mucho empleo en el Perú. Se ha generado en los últimos años mucho empleo en servicios y en turismo, pero han sido los sectores más castigados por la pandemia, y no se puede reabrir totalmente. Cierto. Entonces hay mucho desempleo. Y otra de las cosas, los trabajadores que han tenido empleo no tienen, porque los sectores cerraron y las empresas han entrado en una situación económica, pero sin embargo han recibido 60.000 millones de soles para proteger la empresa y para proteger el empleo, pero no han protegido el empleo, han recibido el dinero y han acudido a la suspensión perfecta de labores en muchos casos. Es increíble, sí. Y en otros casos han despedido. Entonces la situación de los trabajadores es difícil. La situación de los trabajadores en construcción civil es difícil, pero sin embargo estamos tratando de buscarle solución a través de varios encuentros, ¿no? Que nosotros entendemos que es una de las mejores maneras de resolver los problemas sin renunciar a nuestro derecho de reclamo y la protesta. Cuando estuvimos, por ejemplo, nosotros de mayo, el sector paralizado, claro. Y anunció el Ministerio de la Producción que el sector de la construcción se iba a reabrir todavía en la tercera etapa. Dijimos era una locura. Nos pusimos de acuerdo con el sector empleador y con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, y acudimos a los ministerios y planteamos de que se debería reabrir en la primera fase en junio. Felizmente que se logró, se logró. Además de ello hubo un compromiso del gobierno con algunos proyectos que ya estaban pendientes, como los proyectos, vamos a decir, de infraestructura para la competitividad. También sirvieron. Sirvieron las obras de la reconstrucción con cambios en el norte, pero ahí está demorando mucho y entendemos que es por los convenios internacionales y todo eso que demora mucho las contrataciones. Hemos hecho algunas sugerencias, pero hay mucho desempleo en la construcción. Pero no solo el desempleo, estamos ahora demandando que haya mucha fiscalización porque se está generando empleo pero sin derechos. Es decir, que la informalidad es muy grande en el sector de la construcción. Promovida desde el Estado. Desde el Estado y los malos empleadores. Por eso es que nosotros, mire... malos empleadores sí, pero no los hubiera si es que el Estado les respirara en la oreja. Por eso, mire, estas pocas semanas que ha pasado hemos tenido reuniones en el Ministerio de Economía, en la OCE,
con SUNAFIL, Muy bien. también queremos conversar con el AMPE, la Asociación de Municipalidades, porque se tienen que cumplir con sus obligaciones laborales, ¿no? De acuerdo, ya, nos gana el tiempo, pero antes de despedirnos quería que usted me dijera, en el caso de Lima, ¿dónde va a ser la preconcentración y dónde es que seguramente van a lanzar un mensaje, etcétera? Sí, la concentración se está convocando a partir de las 10 de la mañana en la Plaza 2 de Mayo, Ya. a las 11 de la mañana va a empezar el desplazamiento y tenemos como objetivo, ojalá no dejen llegar al Congreso de la República. ¿Por qué al Congreso de la República? No es que quieren incendiar el No Congreso. queremos incendiar, sino queremos proponer, hay un proyecto de ley que lo ha presentado el congresista Arapa y donde justamente él está planteando que haya una consulta popular en las elecciones de abril para que haya un cambio de constitución. Ha sido muy amable, señor, ha sido muy gentil. Le agradecemos al señor Villanueva por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Señoras, señores, gracias por la atención prestada. Permiso.